Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, y declaramos que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que tú no te mueves por las circunstancias, que tú no te mueves por los problemas, tú te mueves porque eres un Dios grande, porque para ti no hay nada imposible, porque tú haces lo imposible posible, porque tú eres un Dios que no cambia, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Declaramos y establecemos tu reino sobre este lugar. Declaramos que tú eres el Dios de este lugar. Le damos la bienvenida a tu Santo Espíritu y te pedimos que te muevas con libertad, ministrando y hablando en nuestras vidas, cada uno de nosotros, conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de todo obra para bien. Si mal no recuerdo, hace unos 5 meses yo estuve trayendo un mensaje bastante parecido a este. Y siento de parte de Dios traerlo de nuevo. Y fíjese, como decía el apóstol Pablo, yo sé que estas cosas se los he dicho antes, ¿verdad? Pero es bueno recordar la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué más de una vez, esfuérzate y sé valiente. Y si algo nosotros podemos saber, que cuando Dios confirma un mensaje o repite un mensaje, es porque Dios sabe que es muy necesario en su pueblo. Vamos a comenzar yendo al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice así. Y sabemos, fíjese, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, cada palabra que hay en cada versículo, Dios las puso ahí con un propósito. Porque dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por su Santo Espíritu. Entonces, cuando aquí comienza a decir, y sabemos, o sea, la iglesia de Dios sabía lo que vamos a decir a continuación. O sea, que Dios ya nos está diciendo con la primera palabra del primer versículo en este mensaje, que nosotros como iglesia necesitamos saber esto. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjense, nos dice algunas cosas. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios nos llama a todos. Y nos llama con un propósito. Pero en medio de ese propósito, en medio de ese caminar, en medio de esa lucha, van a venir cosas. Algunas cosas son buenas, algunas cosas son malas. Pero aquí dice la palabra de Dios que todas las cosas nos van a ayudar a bien o para bien. Amén. Fíjese, cuando uno está pasando por pruebas y por tribulaciones, uno se pregunta, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Es más, a veces uno pasa por pruebas y tribulaciones más de una vez, por la misma prueba y por la misma tribulación. Y usted dice, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero muchas veces nosotros la pregunta la tenemos que cambiar y decir, Señor, ¿para qué tú me estás pasando por esto? Amén. No por qué, porque ya nosotros debemos saber que todas las cosas que vienen a nuestra vida, Dios la va a usar para nuestro bien. Es parte del propósito, de ese llamado. Dios nos llama con un propósito y en ese caminar hacia el propósito, todas las cosas que ya vengan. Fíjense algo, mis amados. A Dios nada lo toma por sorpresa. Porque Dios conoce el futuro antes del principio. Amén. Dios sabe dónde tú vas a estar la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a estar aquí en este día. Amén. Somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestro caminar, nuestra creencia, nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos entonces a hacer lo que dice este versículo. Y sabemos. Él no le estaba diciendo, ustedes tienen. Él decía, sabemos. O sea, ya la iglesia de Dios sabía que todas las cosas para ellos le ayudaban para bien.
Ahora, esto es muy fácil decirlo, pero otra cosa es cuando usted esté pasando por un tiempo difícil. Ahí es donde más usted necesita recordar la palabra de Dios. Fíjense, yo dije y comenté una vez en una prédica, el Salmo 23, un salmo muy poderoso. Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. En delicados pastos me va a pastorear. Aunque ande, dice, en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, muchas personas dicen, bueno, eso para el rey David que escribió ese salmo es muy fácil. El rey David tenía cantidad de dinero, riquezas, no le faltaba nada. Mis amados, el salmista, el rey David escribió esos versículos o dijo esas cosas cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas tú presentarás delante de mis enemigos. O sea que cuando nosotros estamos pasando por esa prueba, por esa tribulación, por esa circunstancia, es cuando nosotros de lo más profundo de nosotros tenemos que llenarnos de fe y confesar esa palabra. Si tú estás viendo escasez, dices, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Si tú estás viendo enfermedad, tú vas a decir, Jehová es mi sanador. Jehová es el médico por excelencia. Tú eres el que sana todas mis dolencias. Amén. Eso es caminar en fe y no por vista. Y eso es saber y entender de que todas las cosas en nuestra vida vienen con un propósito. Nosotros tenemos que ver, como dicen los americanos, the whole picture. Tenemos que ver la foto completa, o el picture completo, ¿verdad? Fíjese, hay muchas historias en la Biblia que si usted no las termina o no las lee completas, el final sería terrible. Cuando aquel rey dio un dictamento para matar a todos los judíos, si usted termina la historia ahí, qué historia tan triste. Si usted termina su vida y su historia cuando usted está en medio de esa prueba, en medio de esa escasez, en medio de esa adversidad, por supuesto es una historia muy triste. Pero nosotros sabemos que en cada historia del pueblo de Dios, Dios intervino. Amén. Y respondió, y hizo proezas, e hizo milagros, e intervino para darles el final que ellos esperaban. Amén. Amén, gloria a Dios. Y nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Fíjense, en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de la vida de José. Porque cuando nosotros leemos Romanos 8:28 y leemos que todas las cosas nos ayudan para bien, en mi opinión no hay mejor ejemplo que la vida de José. Amén. Josué a la edad de 13 años tuvo un gran sueño. José a la edad de 13 años tuvo un gran sueño. Tuvo un gran sueño donde el sol, la luna y todas las estrellas se postraban a él. En eso significaba en ese entonces su madre, su padre y sus hermanos. Y sus hermanos tuvieron envidia y celo por ese gran sueño. Fue un sueño que vino de Dios, no fue un sueño que vino de José. Así como los propósitos y los sueños y las metas que vienen a ti, no vienen de nosotros, mis amados. Dios pone en ti sueños, pone en ti metas, pone en ti propósito, pone en ti llamado. Pero así como José, después que pasa ese sueño, después que viene esa meta, después que viene esa gran esperanza, esa gran palabra de Dios, porque muchas veces Dios te da una palabra. Yo te voy a dar esa casa, yo te voy a dar ese hogar, yo voy a restaurar tu familia, yo te voy a dar sanidad. Cuando esa palabra se va, viene la realidad, viene el proceso, viene la espera. Y es por eso que vamos a leer la vida de José. Vamos a ir a Génesis capítulo 37, verso 28. Génesis 37, verso 28 dice así: Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjese, Dios le había dado un gran sueño a José.
y sus hermanos vienen y lo venden como esclavo. ¿Qué había hecho José para merecer esto? Nada más que recibir un sueño de parte de Dios. Nada más que decir, Dios me va a usar. Dios tiene un propósito conmigo. Yo creo que Dios sí me va a dar mi casa. Yo creo que Dios sí me va a dar ese trabajo. Porque déjeme decirle algo, mis amados. Mientras usted no confiesa la palabra de Dios y usted no declara los sueños y las metas que usted tiene, todo el mundo está bien. Pero cuando usted empieza a decir algo, los envidiosos empiezan a resaltar. Y tenga mucho cuidado, se lo digo por experiencia propia, con su trabajo. Que si el jefe le dice por ahí, mira, te estás viendo bien, si sigues así, puede ser que te promuevan. Cuidado con contarle al hermano o al compañero de trabajo, porque empieza a hacer cualquier cosa para hacerte lucir mal, para que no te den esa promoción. Porque es el enemigo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad, con todos esos principados. Entonces nosotros tenemos que tener mucha sabiduría en cuanto a eso. Pero aquí vemos cómo José es vendido como esclavo. Si vamos a Génesis, ahí mismo 37, verso 36, dice así: y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora, fíjense algo. Toda nuestra vida ahora para bien. ¿Por qué lo habrán vendido a Potifar? Porque Dios así lo quiso. Se lo hubiesen vendido a fulanito, a sutanito. O sea, Dios en medio de la prueba, en medio de esa esclavitud, en medio de ese proceso que José estaba pasando, Dios estaba trabajando detrás, como dicen, behind the scenes, como dicen los americanos. Dios estaba preparando a José a llegar a ese lugar. Ahora miren lo que dice verso 39, ahí mismo. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjense, Dios, él lo venden como esclavo. Aquí empieza el proceso. Y queremos lo que quiero reflejar de la historia de José es que él estaba feliz. Era un joven que tenía un gran sueño y es vendido por sus hermanos. Pero entonces lo compra este señor llamado Potifar, que trabajaba para Faraón. Y Dios lo bendijo y lo puso sobre todo. Y fíjense, en nuestra vida nosotros tenemos altos y bajos. Porque aquí vemos cómo José es vendido como esclavo. Y después es puesto en la casa de este hombre. Y Dios lo bendijo y lo prosperó, dice la palabra de Dios. Era el líder de la casa de ese hombre. Y no era un hombre que tenía poco dinero o pocas personas a cargo. Era un hombre que trabajaba para Faraón. En esa época, el hombre más poderoso sobre la tierra, hablando humanamente. Y este hombre puso a José a cargo de toda su casa, de modo que él no se preocupaba más que comer su pan y su agua. Imagínense. Todo lo que él se hacía por orden de José. Y mire, por mi propia experiencia en mi vida, hay momentos donde usted está pasando por escasez y hay momentos que usted está pasando por prosperidad. Hay momentos que usted está, como decir, en una prueba muy grande y hay momentos que usted está en el tope de la montaña. Hay altos y hay bajos. Pero mire lo que sigue diciendo
capítulo 39 de Génesis, versos 19 y 20. Dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban presos el rey, y estuvo allí en la cárcel. Fíjense, cuando José ya estaba a cargo de toda esa gente, de la casa, yo imagino que a José le pasó por la mente, no lo voy a mentir, yo pienso que José dijo: el sueño que Dios tenía se está cumpliendo. Estoy siendo prosperado, tengo personas a cargo, todo me va bien, todo lo que hago, dice la palabra de Dios, ahí Dios lo prosperaba porque Dios estaba con él. Y de un momento a otro, de la cima para abajo otra vez. Y en nuestra vida, mis amados, nosotros tenemos altos y tenemos bajos. Pero aún en esos versículos dice que los puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ya Dios tenía un propósito donde lo iba a poner, hasta en la misma cárcel. Amén. Mira, aún en esos momentos de circunstancia, en esas pruebas donde Dios te lleva, donde Dios te cambia, donde Dios te mueve, esa es la próxima pieza para llevarte al propósito que Dios tiene para ti. Amén. Aleluya. Ahora mire, si nosotros terminamos esta historia aquí, la historia termina muy mal. Pero la historia no termina ahí. Así como nuestra historia no termina en esos momentos oscuros, en esos momentos de prueba, en esos momentos donde estás más abajo. Simplemente es un escalón más. Ahora, mire, aunque humanamente para usted y para la gente se vea como si usted está dando un paso atrás, usted está dando un paso adelante. Amén. 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 Déjeme repetir eso. Aunque humanamente para usted y la gente alrededor de usted piense que usted está dando un paso atrás, es un paso hacia adelante, más cerca al propósito que Dios tiene. Amén. Porque déjeme decirle, José, estando en la cárcel, estaba más cerca de llegar al propósito de Dios que estar en la casa de Potifar. Aleluya. Es algo que humanamente es difícil de explicar. Lo entendemos porque ya sabemos toda la historia. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando leemos Romanos 8:28. Porque todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan para bien. Son todas, mis amados, son todas, mis hermanos. Sean buenas o sean malas, Dios te está llevando por allí con un propósito. Nuestro único trabajo es seguir amando a Dios. Porque ahí lo dice, para los que aman a Dios. Nuestro único trabajo es seguir buscando de Dios, seguir guardando sus mandamientos. Y vamos a cometer errores y somos imperfectos. Pero déjeme decirle, yo le pongo un ejemplo. Yo sé que usted tiene por lo menos una persona en su vida que usted sabe que la ama. Ahora le hago otra pregunta. ¿Alguna vez esa persona ha hecho o dicho algo que usted lo ha lastimado? Claro que sí. Eso no quiere decir de que no lo ama. Eso quiere decir de que es una persona humana como usted y como yo, que cometemos errores. Entonces, nosotros, aún amando a Dios, cometemos errores. Es más, si no cometieran los errores, entonces, ¿para qué Jesús? Jesús vino para mostrarnos que nosotros somos pecadores, de que nosotros no podemos ser perfectos, de que por nuestra propia fuerza nosotros no podemos adquirir salvación. Pero qué bueno es Dios, que Dios hizo un camino y ese camino es Jesús. Amén. Amén. Ahora mire lo que dice Génesis otra vez 39, versos 21 al 23. Fíjate. Mire, José fue vendido como esclavo, fue llevado a Potifar, o sea, esclavo estaba abajo. Fue vendido a Potifar, Dios lo sube a la cima. Ahora lo ponen en la cárcel otra vez abajo. Ahora mire lo que dice, verso 21 al 23. Dice, pero Jehová estaba con José. O sea, no importa dónde tú estés, sea arriba o hacia abajo, todavía Dios está ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José
el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y él lo hacía, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Aún dentro de la cárcel, Dios estaba con José. Amén. Ahora, piense algo. Una vez más, aún en esa situación, aún en esa circunstancia dentro de la cárcel, Dios prosperó a José. Amén. Ahora, yo me imagino, yo sé que estoy haciendo suposiciones, pero yo soy humano y José era humano también. Yo me imagino que José dijo, bueno, el propósito de Dios no se ha cumplido en mi vida, pero bueno, por lo menos aquí estoy a cargo de todo, ¿verdad? Estoy mucho mejor. Y fíjense, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da un llamado, a veces pasas por tantas cosas que tú llegas a un momento donde tú quieres simplemente, como dicen los americanos, settle. Tú te quieres conformar. Porque bueno, sí, Dios me dijo que yo iba a estar predicando en todas las naciones, pero bueno, aquí estoy bien. Dios me dijo que me iba a dar esa casa grande, pero bueno, aquí en todos los cuartos que tengo estoy bien. Mis amados, usted no sabe que los pensamientos de Dios son más grandes que los pensamientos nuestros. Y que los caminos de Dios son más grandes que los caminos nuestros. Entonces, fíjese, lo que quizás era difícil de entender para José era que, ¿cómo estando en la cárcel voy a llegar a ese sueño que tengo? ¿Cómo estando donde yo estoy? Quizás tú estás pasando por una prueba, por una tribulación o por algo donde pareciera que estás yendo hacia atrás y no hacia adelante. Y tú te puedes hacer esa pregunta. Pero no nos olvidemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y que Dios, todo paso que tú das o todo movimiento que Él hace en tu vida es para acercarte a su propósito. Amén. Ahora mire lo que dice Génesis 40. Génesis 40, versos 20 a 21. Génesis 40, verso al 21. Entonces podemos decir que aún dentro de las circunstancias, hasta este momento aquí José está mejor. Digamos que ya no simplemente es cualquier preso, es la persona que está a cargo de todo. Entonces dice, Génesis 40, verso 20 y 21 dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Recuérdense que José le interpretó estos dos sueños a estos dos hombres y así se cumplió. Y dice aquí el 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Mire, mis amados, este versículo encierra tantas cosas para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a olvidar este hombre de aquella persona que le interpretó el sueño para salvar su vida? Propósito de Dios. ¿Y qué le estoy tratando de decir? A veces usted cree que va a llegar a ese propósito o a ese sueño o a esa meta en un tiempo y algo pasa. Porque recuérdese que es en el tiempo de Dios, no es el tiempo de uno. Amén. Y déjenme decirle, esto pueden ser unos versículos muy rápidos, leídos. Pero cuando usted está viviendo en su propia vida, que para usted como ser humano es un retraso del propósito, pero no es realmente un retraso, es el tiempo de Dios. Pero para usted como ser humano es un retraso o una tardanza de llegar al propósito, a la palabra que Dios le ha dado, es algo que como ser humano uno necesita saberlo manejar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos personas que cuando no vemos lo que nosotros queremos o no alcanzamos lo que nosotros queremos, viene el desánimo.
viene la tristeza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos lo que Amén. vamos a esperar. Amén. Amén. Señor. O sea, que hay momentos en nuestra vida donde estamos pasando por eso, ¿verdad? Donde pareciera que vamos a llegar a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos deseando, a la una palabra que Dios te ha dado. Pero siguen pasando los tiempos, siguen pasando los meses, siguen pasando los años. Y tú te pones a pensar, no permitas que el desánimo entre a tu vida, hermano. No permitas que la duda entre a tu vida. Sigue tú haciendo el bien, sigue haciendo tú el propósito de Dios, sigue tú poniendo primero a Dios y su reino, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero algo tenemos que entender, es en el tiempo de Dios. Amén. Y en ese tiempo de Dios, sean los meses que sean los años que sean, va a haber circunstancias y personas, como aquí este hombre se olvidó de José, que te van a cerrar las puertas. Ya sea un banco, ya sea una persona, ya sea un amigo, ya sea un familiar, donde tú pensabas y creías que eso, por ahí es donde iba a obrar Dios. Pero déjeme decirle algo, yo estoy 100% convencido y cada año que vivo más, lo creo más. Dios es un experto en llevarse la gloria. Amén. Amén. Aleluya, Dios. Fíjese, Dios obra de una manera que nosotros como seres humanos, cuando sucede, no hay más cosa que decir, fue Dios. Amén. Amén. Señor, amén. Fue Dios. No fui yo, no fue mi contacto, no fue fulanito, no fue sutanito, no fue mi influencia, no fue... Dios es experto. Y cuando usted piense que usted lo tiene todo ya como configured, como dicen los americanos, no. Dios mueve ciertas piezas. No te olvides que yo soy el que tengo la gloria, no te olvides que yo soy el que estoy orando, no te olvides. Fíjese, Dios es... Y nosotros no hay nada, como decía yo en la predicación de hace 2 semanas, cuando el apóstol Pablo entendió esto, y dice, entonces me voy a gloriar en mi debilidad. Amén. Porque en mi debilidad como ser humano, que yo no tengo el control, es donde Dios se glorifica. Amén. Amén. Aleluya. Porque en nuestra debilidad, ahí es donde está el poder de Dios. Amén. Allí está el ¿Y poder. cuál es la debilidad? Que tú no puedes cambiar lo que no puedes cambiar, mi amado. Tú no puedes acelerar el tiempo de Dios. Tú no le puedes torcer el brazo a Dios. Esa es nuestra debilidad. Gloríate en eso. ¿Por qué? Porque yo le voy a ser sincero. Si Dios nos diera rienda suelta y Dios nos diera todo lo que nosotros queríamos en el tiempo que nosotros queríamos, hubiese perdido. Sí, Señor. Amén. Pero Dios es un Dios tan bueno y tan grande que en su gran obra como soberano, Dios mueve piezas, mueve tiempo, mueve circunstancias para mantenerte en su propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor. Fíjense lo que dice Génesis 41, capítulo 41, empezando en el versículo 41. Dice así. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. ¿Se cumplió o no se cumplió el sueño de Dios en José? Amén. Se cumplió el propósito de Dios. ¿Tuvo altas y bajas? Sí, las tuvo. ¿Pasó por circunstancias? Sí. Personas se olvidaron de él también. Personas lo traicionaron también. Lo acusaron injustamente de cosas también. Mire, muchas cosas pasó. Por eso a mí me gusta mucho la vida de José, para exponerla,
cuando se trata de Romanos 8:28. Ahora mire, si a usted todavía le queda duda de que todas las cosas obran para bien, mire lo que dice Génesis 45. Génesis 45, empezando en el versículo 4. Génesis 45, empezando en el versículo 4, dice así: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ya después, fíjese que él no, sus hermanos sabían que él estaba vivo, o no, realmente no sabían si todavía estaba vivo, pero ya estaba desaparecido de sus vidas. Esto es cuando él se reúne con ellos, ya después que él es el, como decir, el príncipe de Egipto. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, mire lo que dice él mismo: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Fíjense cómo ya José entendió que todo esto tenía un propósito. Amén. Amén. Ya que todo estaba, como decir, desenvuelto, desarrollado, ya era más fácil entenderlo. Entonces, mire, aún los ataques del enemigo en tu vida. ¿Usted cree que Dios no sabe que el enemigo lo va a venir a atacar a usted? ¿Usted cree que el enemigo no sabía que le quería traer esa enfermedad, o le quería traer ese problema, le quería traer esa escasez? ¿No fue Dios quien permitió que viniera la escasez y la enfermedad sobre Job? ¿No fue el mismo diablo, el mismo Satanás que se presentó para probar? Y Dios le trajo todo, aún más de lo que él tenía. Amén. Dios lo permitió con un propósito. Entonces, me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, Dios. Amén. Amén. Aleluya, Dios. Amén. que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Amén. Amén. Aleluya. Fíjense, mis amados, sea malo o sea bueno lo que venga a su vida, Dios tiene un propósito con él. Amén. Amén. No importa por lo que usted esté pasando, no importa que tan oscuro se vea, no importa que tan feo se vea, no importa lo que sea, Dios tiene un propósito. Señor. Amén. Usted simplemente no quite la mirada de Cristo. Amén. No le pase como a Pedro, mantenga su mirada en Cristo. Usted siga haciendo la voluntad de Dios, usted siga obedeciendo a Dios, y ese propósito, tarde o temprano, se va a cumplir. En el tiempo de Él, porque Él tiene un tiempo perfecto. Perfecto. Amén. Señor. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. Así es. Nosotros lo que tenemos que hacer a través de su palabra es entender a Dios y confiar. Fíjese, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Mire, usted no sabe el poder que hay en caminar por fe y no por vista. Amén. Usted no se imagina el poder que hay. ¿Qué quiere decir caminar por fe y no por vista? Usted va a caminar encima de las aguas como caminó Pedro por unos segundos en medio de la tormenta. Usted no va a poner la mirada en las circunstancias, en las olas, en los vientos. Usted no va a poner la mirada en eso. Usted va a poner la mirada en Jesús. Amén. Y usted simplemente va a poder pasar esa prueba, esa temporada, caminando sobre las aguas en fe. Usted va a poder caminar en lo sobrenatural. Amén. Usted va a poder afrontar esas cosas. Porque mire, si nosotros empezamos a mirar la tormenta, si nosotros empezamos a mirar los vientos, nos empezamos a hundir. Y Dios en su misericordia nos levanta. Pero ¿qué dijo Dios? Aún mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Amén. Y yo dije esto, si mal no me equivoco, hace 2 semanas. Y lo voy a volver a decir. La iglesia de Dios va a avanzar su reino y va a caminar en lo sobrenatural
cuando aprenda a concentrarse en Dios y no en los problemas. Amén. Amén. ¿Usted sabe cuánto tiempo pierde el ser humano echándole cabeza para resolver los problemas? Ujú. Es más, a veces el ser humano se preocupa tanto por un problema y por una situación que no hace nada. Ujú. Ahora, fíjense algo. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como, él no es un león, hay un solo león y es de la tribu de Judá y se llama Jesús. Amén. Porque él es un imitador. Pero mire, hace años, me recuerdo, estaba viendo en el Animal Planet, en ese canal, un documental acerca de los leones, cómo cazan a su presa. Y los leones empiezan a rodear la presa. Pero el león, cuando va a atacar, él trata de asustar tanto a la presa que quede paralizada. Ellos le explicaban que cuando él se tira es para que el animal quede en shock. Y fíjese, a veces el enemigo te quiere hacer ver tan grande tu problema que tú, en vez de levantarte en fe y creer lo que dice la palabra de Dios y moverte y luchar y caminar y pelear la buena batalla de la fe, tú no haces nada. Claro. Pero mis amados, cuando tú te levantas en fe, porque el enemigo es un mentiroso, el enemigo quiere hacerte pensar, fíjense, yo lo dije en una predicación hace meses, nosotros estamos sentados a la diestra de Dios con Cristo Jesús, sobre tronos, principados, potestades, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en aquel siglo, sino también en este. Yo lo digo y lo digo en voz alta. Usted y yo tenemos poder y autoridad sobre el enemigo. Amén. Amén. Yo les he dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas lo dijo. Amén. Entonces, ¿sabe qué le tiene miedo al enemigo? Cuando usted se levanta, cuando hay un creyente que usted se levanta en fe y usted empieza a declarar la palabra de Dios. Amén. Usted empieza a declarar la palabra de Amén. Dios. Y usted empieza a declarar la palabra de Dios. Porque el enemigo viene y lo ataca a usted. ¿Se acuerda cuando vino y atacó a Jesús? Y le dijo varias tentaciones y después lo dejó por un tiempo. Pero ¿cuál fue el arma que Jesús usó para echar fuera al enemigo? La palabra de Dios. Amén. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fue Jesús usando la palabra de Dios que echó fuera al enemigo. Así que cuando el enemigo te quiera poner bien grande, que hay una escasez, Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. Cuando él te quiera resaltar esa enfermedad que no, Jehová es mi sanador. Él es el que sana todas mis dolencias. Jehová es mi médico por excelencia. Jehová tiene un propósito conmigo. Esto es para la gloria de Dios. Amén. Y así, mis amados, es como nosotros peleamos y afrontamos nuestras circunstancias, nuestros problemas. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Gloria a Dios.